Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. La vida humana tiene un final. Esta es la primera condición que queremos resaltar de la condición humana, del verdadero ser humano. Y creemos que cuando leemos el Evangelio de Juan, nos va a ir mostrando poco a poco la verdadera condición del ser humano para que veamos entonces que nuestra esperanza tiene que ser puesta en la vida de Dios que nos ha sido impartida. Hay un ataúd que nos está esperando cada día. El hombre come, bebe y disfruta de la tierra. Va a fiestas de bodas, pero él mismo se halla en muerte. Su vida acabará. Por lo tanto, el Señor Jesús vino para satisfacer esta necesidad del hombre, para resolver este problema. Esto es quitar los defectos sacerdotales. ¿Sabe por qué? Piensa en el propósito del Eterno. Él usó la señal de cambiar el agua en vino para revelar que es Él el Señor de vida. Él puede cambiar el agua de muerte en el vino de vida. Él es la vida y ha venido para que el hombre tenga vida. Juan 10:10. Por lo tanto, cuando Dios viene para hacer la vida del hombre, Él primero resuelve el problema de que la vida humana se acaba para atraer, y ahora trae la vida eterna, una característica de esta nueva creación. En el capítulo 3 habla acerca de un hombre moral, un hombre honorable. Recuerden, Nicodemo, que tenía a Dios y se esforzaba por hacer el bien para agradar a Dios. Y este es otro aspecto de la condición humana. Creemos que muchos de nosotros éramos más o menos así antes, o tal vez aún tenemos mucho de Nicodemo, de este esforzarnos por agradar a Dios. Nos esforzamos por ser virtuosos y nos empeñamos en hacer el bien, aunque inevitablemente caemos y pecamos. Al mismo tiempo nos complacemos en hacer el bien para agradar a Dios. Sin embargo, el Señor que viene a hacer la vida del hombre nos muestra que este esfuerzo para hacer el bien es inútil. El problema del hombre delante de Dios no tiene nada que ver o no tiene que ver con hacer el bien, sino con ser regenerado. El problema del hombre es que no tiene vida y el hombre necesita recibir a Dios como vida en su interior. Por consiguiente, independientemente de cuán buena sea una persona, necesita recibir la vida de Dios para que sea regenerada. Y esto no tiene que ver, una vez más repetimos, con comportamiento, sino con vida. Lo que el mundo necesita no es portarse bien, es vida. El Señor Jesús no le dijo a Nicodemo, te es necesario portarte mejor. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. No se trata de hacer el bien o el mal, sino de si hemos recibido o no a Dios como vida a fin de ser regenerados. Lo que al hombre le falta no es buen comportamiento, es vida. El problema del hombre no estriba en su comportamiento externo, sino en la vida que posee. ¿Y cuánto, hermanos, nos hemos enfocado en el buen comportamiento? Piénselo. Por lo tanto, Dios viene a hacer la vida del hombre a fin de resolver el problema que él tiene en cuanto a vida. En el capítulo 4, recuerde que estamos yendo un poquito capítulo a capítulo en el libro de Juan, en el Evangelio. El capítulo 4 nos muestra un cuadro relacionado con la sed. Vemos a un señor sediento que pide que le den de beber. Y también vemos a una pecadora sedienta que viene a sacar agua para beber. El Señor está sediento y la pecadora está sedienta. Y este es otro ejemplo de la condición humana que revela que el hombre que Dios desea edificar es una persona sedienta. Necesita ser una persona sedienta. El hombre que Dios quiere edificar. Todos coincidirán en que la vida humana es una vida en la que se experimenta sed. Creemos que todos hemos tenido esa experiencia de estar sedientos. Creo que todos los que hemos sido regenerados pasamos por allí. De no haber estado sediento, usted no hubiera buscado al Señor. En Juan 4 el Señor nos revela que Él es la fuente viva. Él no es Él no es el pozo de Jacob. El agua del pozo de Jacob no podía calmar la sed. Todo el que beba de ese pozo volverá a tener sed.
El Señor es la fuente de agua viva y el que beba de él no tendrá sed jamás. Es lo que leemos en Juan 4, 13 y 14. Dios viene a hacer la vida del hombre a fin de que los que él edifique no tengan sed jamás, sino que el agua que él les dé sea en ellos una fuente de agua que brote para vida eterna. Versículo 14. En el capítulo 5 vemos un hombre que por 38 años había estado enfermo, acostado y sin moverse. Este era un hombre imposibilitado que quería moverse, pero no tenía la fuerza, por lo que no conseguía hacer lo que deseaba. Oh, amado, ¿y cuánto nos muestra esto? Lo imposibilitado que se encuentra el hombre. Todos creo que reconocemos que antes éramos así en el pasado. En verdad deseábamos hacer el bien, pero no podíamos hacerlo. Realmente queríamos movernos, pero no podíamos. Sin duda éramos personas paralizadas, éramos paralíticos que por mucho tiempo habíamos estado enfermos. Y este es otro aspecto real de la condición humana. Sin embargo, Dios entra en el hombre para hacer su vida y de ese modo hace que el hombre débil llegue a ser fuerte. Él ahora es la fuerza del hombre y que el que no podía moverse se pueda mover. Anteriormente estábamos en nuestro lecho y nos llevaban en él, pero ahora nosotros llevamos nuestro lecho y vamos camino a casa. ¿Cómo recibimos al Señor como vida? Lo recibimos como vida por medio de su palabra. Él dijo, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Ahí véalo en 5:25. Recibir la palabra del Hijo de Dios es recibir al propio Hijo de Dios. Quien quiera que reciba al Hijo de Dios pasará de muerte a vida. Esto hace que los débiles se vuelvan fuertes, no por el débil en sí mismo, sino porque el fuerte ha venido a hacer su vida. Puesto que la muerte es la mayor debilidad que existe, cuando la vida entra, la debilidad desaparece. En el capítulo 6 sí habla de una multitud que deseaba ser alimentada y este cuadro claramente nos muestra que la condición humana es una de hambre. El Señor dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, versículo 35. El que me come, él también vivirá a causa de mí, versículo 57. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, versículo 63. Estas palabras nos dicen que si el hombre recibe al Señor y le disfruta, será satisfecho con el alimento. El capítulo 7 habla acerca de la religión. Sí, los judíos iban a celebrar la fiesta de los tabernáculos y el último día de la fiesta el Señor alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 37 de Juan 7. Esto nos muestra que la religión no puede calmar la sed del hombre para siempre, no puede. Mientras el hombre tenga una religión, una creencia y participe gozosamente de fiestas religiosas, tarde o temprano habrá un último día de las fiestas, hermanos. Tarde o temprano habrá un final. En el último día de las fiestas, al final de las fiestas, el hombre seguirá con sed, no importa todo lo que celebre, no importa nada de eso. Por esta razón el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículos 37 y 38. El Señor Jesús sí sabía que nada de esas fiestas religiosas, nada del esfuerzo religioso del hombre puede calmar su sed. No solo el hombre deja de estar sediento cuando viene a él, sino que incluso puede sacar agua de allí, de esa fuente, y saciar la sed de otros. Este es otro aspecto de la condición humana y la solución que Dios provee al venir a hacer la vida del hombre, convertirse en una fuente que fluye, un río que fluye agua. Algunos hermanos quizá hayan sido religiosos, celebraban cuanta festividad religiosa existe, o tal vez una más o menos religiosa, o tal vez las volvían religiosas. Unas que tendrían más apoyo en historias bíblicas que otras, da igual, tal vez como la Navidad, las Pascuas, pero olvidando las fiestas del pueblo de Dios que seguimos celebrando en la vida interior mientras lleguen a hacer una experiencia. Probablemente usted llegó a ser
a estar muy gozoso mientras celebraba esa fiesta. Pero cuando se acabó, en ese momento sentía que la religión no podía calmar su sed. Únicamente el Dios que viene a hacer la vida del hombre puede calmar la sed de su interior e incluso llegar a ser, como dijimos hace un rato, un río de agua viva, agua que se desborda para satisfacer a otros e impartirle suministro. En el capítulo 8 nos muestra el relato de una mujer pecaminosa que había cometido el pecado más inmoral y deshonroso. Los judíos dijeron que según la ley de Moisés, ella debía ser apedreada. Esto nos muestra que la ley condena a muerte a los pecadores. Sin embargo, este Dios que viene a hacer la vida del hombre es capaz de salvar a los pecadores de la esclavitud del pecado. Y este es otro aspecto de la condición humana, su esclavitud al pecado y la solución que el Señor provee. El capítulo 9 nos muestra otro aspecto de la condición del hombre, la ceguera. Hermano, es real que debemos confesar que en el pasado estábamos ciegos. Cada uno de nosotros vivía ciega y daba tumbos en este mundo pecaminoso. No conocíamos a Dios ni tampoco las cosas eternas. Sin embargo, desde que entró en nosotros el Dios que entra en el hombre para hacer su vida, alumbra nuestros ojos interiores, nuestros ojos espirituales. Cuando el Señor abrió los ojos del ciego, recuerden cómo lo hizo ungiendo sus ojos con saliva y lodo y mandándolo a que se lavara en el estanque de Siloé. Y él se lavó y regresó viendo. Si miramos este pasaje a la luz de la mezcla de Dios con el hombre, veremos que el lodo nos representa a nosotros, a los seres humanos, porque los seres humanos fuimos hechos del barro. Todos nosotros somos un pedazo de barro, somos un pedazo de lodo. Lo que sale de la boca del Señor son sus palabras, las cuales son el Señor mismo. Así que el Señor viene a mezclarse con nosotros, los hombres de barro, y esta mezcla hace que nosotros, que estábamos ciegos, podamos ver. Amados, si el Señor nos concede misericordia para que nos mezclemos con Él y nuestra naturaleza de muerte sea absorbida por la vida, si no pasa eso, permaneceremos ciegos para siempre. Gloria al Eterno, amados hermanos. Mañana seguimos examinando en el próximo audio, los otros capítulos de Juan.